Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo que va muy enfocado a familias con hijos en educación infantil que podáis sospechar que tienen alguna dificultad con su competencia numérica, con el manejo de los números y penséis que puedan llegar a tener discalculia. Soy Juan José Millán, soy maestro y soy licenciado en psicopedagogía y soy director de Área 44 Servicios Educativos y voy a explicarte en este vídeo los 8 indicadores más habituales que presentan los niños en edad infantil, íntimamente relacionados con la presencia de discalculia. Por cierto, ¿no has visto los vídeos de qué es la discalculia y neuropsicología de la discalculia? Pues tienes que ir a verlos. Te los dejo enlazados en la descripción del vídeo y también te los voy a dejar por aquí arriba para que puedas acceder a ellos. En primer lugar, una de las cosas que nos tiene que llamar la atención sobremanera de nuestros hijos en estos casos es el aprendizaje de los números, aprender a contar números. Evidentemente, no tiene que ser una dificultad muy liviana o que en algún momento él no sepa contar los números mientras que otros niños de su edad sí que lo hacen, sino es una dificultad muy marcada a lo largo de un tiempo amplio en el que es totalmente incapaz de aprender el conteo de los números. Otra de las dificultades que nos vamos a encontrar con frecuencia es cuando enfrentamos actividades manipulativas frente a numéricas o numéricas frente a manipulativas. Por ejemplo, si estamos trabajando con unas bolitas de plastilina y le pedimos que escriba debajo de las bolitas el número de bolitas que existe en cada uno de los grupos que hemos creado, o si ponemos unos números escritos y queremos que haga grupos de bolitas, con estos números que hemos puesto le va a costar mucho transferir el concepto de número al concepto de cantidad y le va a costar mucho manejar lo que es manipulativo frente a lo que es numérico, convertir lo uno en lo otro, hacer una asociación del campo de vista del número en sí escrito a algo que no es un número pero que trabajamos con una cantidad. Esto es algo muy característico en este periodo infantil que nos debe llamar la atención. Otra de las cosas que también nos va a llamar la atención es la confusión entre números similares. Como voy a hacer referencia más adelante y durante todo el vídeo y sobre todo al final, no debemos centrarnos en un único aspecto para sospechar una discalculia, tenemos que centrarnos en varios de ellos. Este es uno. Tenemos que encontrar que nuestro hijo confunde números similares entre ellos. Por ejemplo, las confusiones entre el 1 y el 7 suelen ser habituales, el 2 y el 5, el 6 y el 9 y entre el 3 y el 8. Son errores que encontramos habitualmente en niños que presentan discalculia y que ya se observan a encontrar en la educación infantil. Otro de los errores también frecuentes y habituales son los errores en la copia y en el dictado de números. Si ellos tienen que copiar números, probablemente confundan esos números, puede parecerse a lo que acabamos de ver hace un momentito, que confundan esos números similares o incluso que escriban números que nada tienen que ver con los números que les estamos diciendo. Un error muy característico es que le decimos el número 5 como primer número que le decimos que escriba y escribe el número 1. Luego le decimos el número 6 y escribe el número 2. Le decimos el número 8 y escribe el número 3. Lo que está haciendo es enumerar los números que le estamos diciendo. Es algo también frecuente que observamos en niños con discalculia desde la educación infantil. Otro de los aspectos que nos tiene que llamar la atención es la alteración en la forma de la escritura de los números. Aquí os presento distintas formas en las que podemos hacer una pequeña rotación, una pequeña inversión de estas figuras. Nos llamará la atención cuando esto sucede de forma habitual. Nuevamente, esto es algo que evolutivamente va a suceder en muchos niños, que de repente van a empezar a escribir en espejo o van a hacer una alteración vertical o horizontal de estos números y en muchos casos no va a tener que preocuparnos porque es una cuestión evolutiva relacionada con las fases prelaterales que puede ser normal. Volvemos a decir lo mismo, tiene que ser algo que se sume al resto de elementos y que sea algo muy constante y muy frecuente. También encontramos errores de inhibición. Esto es importante verlo porque aquí sí que podemos encontrar una característica bastante habitual en niños que puedan presentar discalculia y esto puede darnos muchos indicadores a la hora de su detección. Vamos a partir de la base de un niño que sabe contar perfectamente hasta el número 10, que conoce bien esa lista de números. Como hemos visto en otros vídeos, el aprendizaje muchas veces numérico termina convirtiéndose en algo semántico, por lo que incluso un niño con discalculia puede aprender a contar perfectamente hasta el 10, hasta el 100 y muchos otros números, con quizá más dificultad que otros, pero lo puede aprender. Bueno, pues en este caso de este niño que cuenta bien hasta el número 10, nosotros le vamos a pedir que haga un conteo desde el 1 hasta el número 6 y que ahí se detenga. Un niño que pueda presentar estas dificultades, lo que va a tener como error es que no va a inhibir, no va a ser capaz de detenerse en el número que le hemos indicado, pudiendo encontrar que cuenta hasta el número 10, que es hasta el que maneja con éxito. Otros de los errores de inhibición frecuentes que podemos encontrar, parecidos a estos, quizá menos habituales, pero que también se dan, es que le volvemos a pedir a este niño que en vez de contar desde el 1 hasta el 6, por ejemplo, cuente desde el 3,
hasta el 7. Es una actividad quizá un poquito más difícil, por lo que a veces también puede suponer dificultades sin llegar a ser una discalculia. ¿Qué vamos a encontrarnos en los niños que cometen errores en este aspecto? Pues vamos a encontrar una primera respuesta en la que nos diga todos los números que sabe decir bien, desde ese número 1 que conoce perfectamente hasta el 10. Pero también podemos encontrarnos que empieza a contar y cuente hasta el 7 y sí que haga inhibición en el 7, pero no inhiba los primeros dígitos, es decir, que cuente el 1 y el 2 también. Y otro de los errores, quizá este es el menos frecuente y luego vamos a ver por qué, es que empieza a contar desde el número 3, que es el que le hemos pedido, y cuente hasta el número 10. Como os comento, esta última opción suele ser menos observada. Este último error lo vemos con menos frecuencia y ahora os contaré un poquito más adelante por qué es menos habitual. Pero otro de los errores también que encontramos, también relacionados con contar números, son errores de conteo sencillos. En este caso, volvemos a suponer un niño que cuenta bien desde el 1 hasta el 10 y le pedimos que haga ese conteo habitual y que de forma ordinaria comete distintos errores aleatoriamente. En este caso, él nos contaría este número, haría este conteo, contaría 2 veces el 1, luego pasaría directamente al 3 sin decir el 2, pasaríamos al 4, omitiríamos nuevamente el 5, omitiríamos el 7 también, contaríamos el número 4, lo estaríamos repitiendo, 8, 9 y volveríamos a omitir el 10. ¿Qué estamos observando aquí? Pues estamos observando dos tipos de errores. Estamos observando errores de omisión de números y errores de repetición. Estos errores pueden darse de forma aislada, es decir, solamente que haga repetición de números o solamente que haga omisión de números, y también lo podemos encontrar de forma combinada, como en el ejemplo que os acabo de poner. Otro de los errores, y aquí es donde vamos a encontrar esas dificultades para que en la inhibición de números no suceda que cuenta desde el número que le pedimos y no finaliza la serie en el punto que le hemos indicado, es los errores en el inicio del conteo. En muchas ocasiones vamos a pedir que cuente desde el número 4, por ejemplo, hasta 10, volvemos a partir de la base de que este niño cuenta bien del 1 al 10 habitualmente, y entonces nos vamos a encontrar con dos situaciones que son las más habituales. La primera de ellas es que haga un conteo o bien en voz baja o bien un conteo cognitivo hasta el número desde el que tiene que empezar a contar. Que esto también se puede dar en esos errores por inhibición, que lo podemos observar así, que generalmente, por eso os decía que es poco habitual, porque lo que solemos encontrar en ese inicio es un error combinado, un error en el inicio de conteo y posteriormente un error de inhibición. Bueno, pues en este caso lo que estamos viendo es que cuenta muy bajito hasta el número 4 y a partir del 4 cuenta en alto. En otros casos no vamos a observarlo, no vamos a escuchar que cuenta muy bajito, sino que lo que vamos a ver es que hace los movimientos con la boca desde de los números 1, 2 y 3. En otros casos tampoco va a hacer el movimiento con la boca, pero sí va a hacer el conteo cognitivamente. Lo que nos puede poner sobre pista en este caso es que tarde en iniciar, que haya mucha latencia desde que le damos la explicación de lo que tiene que hacer hasta que lo empieza a hacer, y que aproximadamente se corresponde con el contar hasta 3 en el ritmo de conteo que tiene este niño. Otra de las opciones que podemos observar o de las situaciones que encontramos cuando solicitamos este tipo de conteo es que directamente no cuente nada, que no haga ninguna cuenta en este sentido. Estos son los 8 errores más habituales que podemos encontrarnos con el manejo numérico en los niños de educación infantil, y que la suma de ellos nos tiene que hacer plantearnos si es necesario hacer una pequeña valoración a nivel psicopedagógico para ver si puede tener discalculia. Como os decía anteriormente, es muy importante que no trabajemos con estos errores de forma aislada, ya que muchos de ellos van a darse y son totalmente normales, corresponden a fases evolutivas, corresponden a un poco el desarrollo que van a tener nuestros hijos y los estudiantes en general a la hora de aprender las fases numéricas, muchas veces derivadas por otros aspectos. Pero si un mismo escolar en un periodo corto de tiempo comienza a presentar diferentes situaciones como la que os acabo de presentar, sí que tendríamos que empezar a preocuparnos un poquito y tal vez en plantearnos realizar una pequeña evaluación psicopedagógica. Y digo pequeña porque realmente no es una evaluación muy amplia, simplemente consistiría en valorar si estos errores son parte evolutiva, para eso vamos a ver distintas áreas del desarrollo, o si realmente están correspondiendo a un inicio de una discalculia. Espero que te haya sido de utilidad este vídeo, nos vemos en próximos vídeos. Suscríbete al canal porque muy pronto vamos a hacer un directo en el que vamos a presentar 10 actividades para que las podáis hacer desde casa o desde clase, y que van a ser enfocadas a estas edades de educación infantil, y vamos a trabajar en ellas para que las podáis hacer con vuestros hijos, con vuestros estudiantes, como reeducación de estos errores iniciales en el cálculo. Y también vamos a tener otro vídeo dentro de muy poquito en el que vamos a presentar los mismos errores de cálculo que podemos encontrar o de manejo numérico,
pero en vez de hacerlo en educación infantil, como era el contenido de este vídeo, los vamos a presentar cuando estos errores comienzan en educación primaria. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!